Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, Locura y Pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, Locura y Pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, Locura y Pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550. Nos encontramos para compartir juntos la noche de Talleres, Locura y Pasión, con las novedades del albirrojo de Remedios de Escalada. Estaremos en este domingo hasta las 21 haciéndole compañía, hoy excepcionalmente solo por el aire de am1550.com.ar, la aplicación de la radio, la que puede descargar y llevarla en su celular a donde vaya para tomar la programación de esta misma emisora, por caster.fm, una alternativa que ofrecemos desde internet para poder tomar también la programación de la radio. Por supuesto, TuneIn, donde nos localiza con letras como Estación 1550, y a la comunidad albirroja con un pulgar hacia arriba porque estamos en vivo por la página de Facebook de la radio de Estación 1550, compartiéndola juntos en nuestro portal de Facebook, el de Frecuencia Albirroja, para esa comunidad albirroja que está en aquella red social dando vueltas en la noche del domingo. No estamos por la sintonía de aire de Estación 1550, AM 1550 kHz, que es el canal principal de comunicación, de contacto con ustedes. Hay un problema técnico en la planta transmisora de la emisora con el equipo transmisor, que es aquel que permite que la señal llegue hasta su radio analógica o digital. Están trabajando las autoridades, el equipo técnico de la radio, para tratar de solucionar el problema que hay desde hace más de 48 horas, pero todavía no se ha podido solucionar, y por eso el servicio lo brindamos de todos modos por internet para aquellos que tienen esa posibilidad. Por supuesto, sé que hay muchos que deben estar en esta altura de la noche tratando de tomarnos en una radio convencional y no nos pueden encontrar. Estamos por internet, pero no tenemos esa posibilidad de llegar por aire, hasta nuevo aviso al menos. Esperemos que en el transcurso de la semana se pueda solucionar, subsanar todo tipo de inconveniente para que todos los programas que en definitiva a través de esta emisora se emiten lo puedan hacer con normalidad en el aire
de AM 1550 kHz. No obstante, además tiene la posibilidad de escucharnos en YouTube, en nuestro canal, en el de frecuencia Albirroja Play, donde allí desde la medianoche del domingo, desde la primera hora del lunes, ya puede tomar lo que es la emisión de este programa, por supuesto en carácter diferido, con la facilidad que nos da la tecnología de luego retomar en algún momento de la semana, encontrarse con el canal de YouTube de Frecuencia Albirroja Play y allí repasar lo que podamos ir contando en este programa. Una noche para el simpatizante albirrojo, en todo caso, de un tal vez pequeño margen, una pequeña dosis de alegría en función de lo que ha sido la victoria de ayer frente a Chicago 2-1, que a raíz de algunos resultados que han llegado en el transcurso del domingo, mantienen viva la esperanza, la cuenta desde lo matemático, con algo más de agilidad que en lo práctico, como siempre marcamos desde aquí. Parece más sencilla la ecuación en los papeles que en lo que ocurre dentro de la cancha de resolver, porque el equipo tiene posibilidades, cuando le van a quedar al campeonato 8 partidos en disputa, de alcanzar el antepenúltimo lugar. Por supuesto depende de una maratón de resultados positivos y de muchas caídas de aquellos que están hoy alcanzando la línea de salvación en una zona, en un grupo como el B, donde parece la historia bastante definida y resuelta en perjuicio de aquellos que pelean por el descenso, que son Defensores Unidos y Talleres. Sin embargo, la victoria de ayer era indispensable para que Talleres tuviera cualquier oportunidad de especular con la calculadora en la mano. Y sobre todo, creo que adquirió un valor, un pequeño plus de extra tuvo este triunfo frente a Chicago, a un rival al que Talleres hace mucho tiempo no consigue enfrentar recurrentemente, porque no ha coincidido en categorías de la temporada 94-95. Piense que el último partido de Talleres en ese viejo Nacional B fue justamente en la revancha de la segunda vuelta. Hablamos, el último partido, el de la 42ª. En Mataderos perdió 2-1 y de ahí se despidió de la Primera Nacional hasta este regreso en 2024. Bueno, entre medio solamente se había podido medir en 2 ocasiones con Chicago, un rival con el que hay muchísima pica, donde hay cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico y otras tantas con lo extrafutbolístico, sobre todo durante la década del 80 y del 90, en la Primera B como tercera categoría, en la vieja historia del Nacional B, y Talleres le pudo ganar al equipo de Mataderos en un partido en el que estaba en ventaja en el primer tiempo, que otra vez comete un pecado casi imperdonable a esta altura del certamen, para propios, los que están adentro de la cancha y los que están afuera, ¿no? Porque le empata el partido el equipo de Gastón Lotito cuando se jugaban 47 y fracción, la última jugada del primer tiempo. Para revisar también qué hizo el árbitro, que había marcado 1 minuto en principio en referencia al cartel que levanta el cuarto hombre Lucas Brumberg y deja jugar 2 minutos más, es decir que se jugaron casi 48 en el Pablo Comelio, un poquito más, y llegó el gol de Chicago en ese tiempo de descuento. Este tipo de actitudes, de errores, también son inconcebibles por parte de los árbitros. De todos modos, hay 2 cuestiones al mismo tiempo para poner de relieve. Que Talleres tiene que madurar como equipo, que los partidos a esta altura, en el fútbol argentino, como están dadas las cosas, duran 55 minutos, como mínimo, con 10 de agregado, le estoy diciendo. Si no duran 60, y vaya a ser uno que pueda pasar sobre el final de la temporada. Y que además hay que vigilar de cerca, como se interpreta muchas veces, ¿no?, la conducta de los árbitros, de los asistentes, de aquellos que desde la cuestión que refiere a tomar decisiones en virtud de la justicia resuelven y con la muñeca manejan para un lado y para el otro y complican la vida. Estaba muy enojado Vivaldo con los jugadores de Talleres, sobre todo al término del primer tiempo, y algo de eso esbozó en la conferencia de prensa, en algún tramo donde los colegas le preguntaban conclusiones del partido. De todas maneras, el equipo tuvo actitud en un segundo tiempo donde lo pudo haber perdido, porque Damián Tello salva una pelota clave, nítida, vital, para que Chicago no convierta
y después también Iván Maggi tuvo su responsabilidad, que no pudo, barrenando a la altura del área chica, meter la pelota en el segundo palo del arco defendido por Damián Tello, en una que cruzaba de izquierda a derecha en el ataque del conjunto Torito, y dio una muestra importante de carácter Talleres, que no había ofrecido en otra instancia del campeonato, para ir a buscar el partido, para ir a buscar la victoria y conseguirlo, porque más allá de querer, el deseo de buscarlo, de intentarlo, había que encontrar la victoria. Y apareció el gol de Abel Masuero a 10 minutos del final, en 35, cuando marcaba el cronómetro, con un centro de un juvenil del club, de la cantera, de Hernán Taborda, que le permitió ganar el partido, porque Talleres después hizo los deberes para solidificar el resultado y quedarse con estos 3 puntos, que a raíz de cómo se dio el balance para los 4 que más abajo están en la tabla de posiciones, terminó siendo el de Remedio Escalada el único que sumó, en una cuenta, insisto, que sigue siendo muy complicada, en una cuestión en lo que se especula a futuro dificilísima para Talleres, aventurada pensar que el equipo pueda permanecer en la categoría por el mal recorrido que ha tenido a lo largo de estas 26 fechas, pero las cuentas siguen habilitadas como para especular con algo que pueda suceder en favor del albirrojo. Nosotros vamos a marcar la vía de contacto en un ratito para que puedan entablar a través de un mensaje su contacto, su diálogo con Talleres Locura y Pasión, como cada noche de domingo. Miro el reloj y han pasado 14 minutos de la hora 20 en toda la República Argentina, y como le decía, excepcionalmente estamos solo por el aire de am1550.com.ar, en internet, la aplicación de la radio, y desde la medianoche en frecuencia Albirroja Play. Los saludo, Ariel Finamore, muy buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué dice Resulta? ¿Cómo anda? Buen domingo para todos, saludable domingo, porque respira Talleres, que tiene un poco de vida con este triunfo, ¿no? Porque después de lo que fue la presentación mala, paupérrima en Río Cuarto, tenía el gran desafío en esta seguidilla que tiene Talleres de 2 partidos como local, y ante 2 rivales gigantes de la categoría, como lo son Chicago y el Deportivo Morón, que será la semana que viene, y que ya estaremos hablando de eso. Pero era vital e indispensable, porque casi a la par y a la misma hora estaba jugando Defensores Unidos, y que sumaba un punto contra Chacarita, y que salía con la presión a la cancha de ganar lo que tiene que hacer, y lo hizo, independientemente del trámite del partido, donde la pasó mal un poco de lo que uno pudo ver en los resúmenes en el primer tiempo, y que se le terminó escapando esa ventaja en tiempo de descuento, y después lo pudo sobrellevar y ganar, por sobre todas las cosas en estas cuestiones de los detalles que siempre remarcamos a esta altura del campeonato, con un gol de pelota parada, que te abre o te cierra un partido, decididamente. No crea que de aquí al final del campeonato vayan a haber espectáculos estéticamente buenos, porque el miedo a no perder se apodera de todos, y donde todos quieren sumar por algo, porque todos juegan por algo, y Talleres más. Es una victoria que alivia. Sumar 2 victorias consecutivas en condición de local, en el contexto de la pobreza franciscana que sigue teniendo Talleres a lo largo del campeonato, te da otro aire para arrancar la semana y pensar que vas a recibir a un candidato como el Deportivo Morón, que anda muy bien en el torneo, que tiene un partido menos y demás. Te da otro aire a cómo se venía. Y mirando un poco la matemática, todavía te da vida. Quedan 24 puntos en juego, no hay ningún tipo de margen de error, tienen que perder mucho los demás y tenés que sumar mucho vos. Así están dadas las cosas, y como está a esta altura del domingo, con la fecha ya cerrada y con todos los resultados puestos. Hay una serie de cuestiones que el equipo no resolvió a lo largo de toda la temporada y que siguen presentándose con el correr de los partidos. En este contexto, marco que Talleres, desde su regreso a la Primera Nacional, incluida la temporada pasada, solamente en 2 ocasiones ganó 2 partidos de local de manera consecutiva. Apelo a su memoria. Quilmes, por la segunda de las revanchas el año pasado, 21ª fecha, y Chacarita, cuando había recibido al equipo de San Martín por la 24ª. ¿Se acuerda que entre medio tuvo 2 partidos de visitantes, Talleres? El Intersonal con Brown de Adrogué, y tuvo que jugar con Estudiantes en Caseros, con el equipo pincha.
Había empatado con los de Adrogué y terminó cayendo con el equipo de Caseros. Volvió a ganar, es decir, en relación a aquello que hizo el año pasado, por segunda oportunidad, desde su regreso a la Primera Nacional, 2 partidos en condición de local, algo que es indispensable para poder permanecer en la categoría. En este marco del que hablamos, que Talleres tiene que ganar muchísimos partidos e implorar que los otros pierdan y no sumen, bueno, consiguió 2 triunfos de manera consecutiva, aún recuperando la imagen de lo que había sido una paupérrima actuación, como describimos el domingo anterior, ante Estudiantes de Río Cuarto, dando la peor imagen, ¿no? La de un equipo que perdía desde el minuto y fracción en condición de visitante, y que para mí se trajo un resultado que terminó siendo demasiado acotado en virtud de lo que había hecho el León del Imperio durante buena parte del primer tiempo en esa visita a Río Cuarto. Es decir, que aquí hay un pequeño logro en el medio de esta gran sequía que tiene Talleres. Sí, y aparte mirando el vaso medio lleno y medio vacío, te conformás por ahí con eso, porque uno dice, quedan 24 puntos en juego. Hoy, desgraciadamente, sumó Almirante un punto. Sí. Que esos son los puntos que duelen, porque ya iremos repasando la tabla en números, porque hay 4 que son los más complicados de todos. Pero tampoco podés superar al último, que el último lugar, digamos, superar a Defensores Unidos de Zárate, porque ayer también sumó, porque hoy lo tenés a 2, porque si mirás al horizonte, son 11 puntos de ventaja que tiene Almirante Brown, y son más de 4 partidos. Sí. Y tenés que esperar casi una catástrofe de los demás, dependiendo de vos mismo de lo que hagas también. Son 4 partidos, es cierto, para poder reducir esos 11 que hay de diferencia, esas 11 unidades, de los cuales hay 3 que se ponen en juego entre Almirante Brown y Talleres en la última fecha. Pero me quería quedar con algo de dentro de esta malaria que se puede llegar a rescatar como una señal positiva de evolución del equipo. De local, de los últimos 9 puntos, cosechó 7. Atajó Tello un penal sobre la hora frente a San Telmo, en un partido que probablemente lo perdía en otro momento del campeonato, y terminó rescatando un punto. Y también hubo una evolución en cuanto al juego de Gimnasia de Jujuy. Aquí hablo de los partidos jugados en Escalada, en el Pablo Comelli. Lo perdió en tiempo de descuento contra el equipo jujeño, pero mostró estar a la altura de la magnitud de un partido contra el puntero del campeonato. Sí me remonto a esos defectos que sigue teniendo Talleres y sigue mostrando la cantidad de puntos sobre la hora que pierde, que dilapida. Ya no hablamos solamente del cierre del partido, sino del cierre del primer capítulo también. Y lo pongo a tono esto con lo que pasó en San Martín, con Chacarita. Ganaba 1-0, había marcado el segundo, se lo anulan increíblemente, ¿no? Insólitamente, frente al tricolor, en la actuación de Felipe Viola, y en tiempo de descuento Chacarita le empata el partido, en un encuentro que era como para que Talleres se vaya al descanso ganando y con una mentalidad distinta frente el arranque del complemento. En este sentido sí hubo también algo positivo. Pudo recuperarse, rehabilitarse Talleres después que le pegó un cachetazo a Chicago, porque le puedo asegurar, y me voy a apoyar en Osvaldo Cardoso, que tal vez lo percibió esto, había un silencio atroz en el Pablo Comelli en el entretiempo. Cuando convierte el gol de Chicago Ignacio Rodríguez, creo que se produce un silencio pocas veces registrado en Escalada, porque era la imagen de algo que ya habíamos visto y padecido a lo largo del campeonato muchas veces, y daba la sensación que era condenatorio también el gol del equipo de Matadero. Y otro de los puntos, antes de ir que con el querido Tata, con el querido Osvaldo Cardoso, para que aporte lo suyo también, el déficit que tiene Talleres de visitante para rescatar, para arañar algo, es terrible también. Es un buen punto, porque en esta categoría tenés que arañar algo de visitante, alguna vez vas a tener que ganar, alguna vez toda racha se rompe, pero son 23 partidos los que no gana en condición de visitante y le cuesta muchísimo. Y de local tenés que convertirlo en un reducto inexpugnable y hacerle sentir al otro que es visitante, y ya, no importa jugar bien. Acá hay que sumar, ganar y ver lo que hacen los demás y aferrarse a la matemática del milagro de acá a lo que quede. La cancha, el campo de juego, empareja para abajo el trámite del partido. Eso creo que estamos convencidos, por la mala condición que presenta y demás, se le dificulta a muchos de los rivales. Y no queda otra que ganar adentro, pero también al mismo tiempo ganar afuera. Ahora, en función de esto, y después lo vamos a analizar con el fixture que le queda a Talleres, después del Deportivo Morón va a tener 2 partidos dentro del ámbito metropolitano, donde no va a viajar Talleres. 2 partidos chivísimos, Estudiantes de Buenos Aires y Temperley. Pero son 2 partidos aquí,
a pocos kilómetros de distancia de Remedio de Escalada, y eso en principio con un solo viaje que le queda por delante en todo el torneo, que es el que hay que realizar a Santiago del Estero para enfrentar a Mitre. Para mí es un punto a favor en el recorrido de esta tormenta que queda por delante. Osvaldo Cardoso, ¿qué dice? Buenas noches, 23 minutos de la hora 20 en toda la Argentina. Estamos por internet, am1550.com.ar. Buenas noches, Nacho, buenas noches, Ariel. Y bueno, ¿qué era lo que había que hacer? Había que ganar. Y se ganó. Con fallas, si es verdad, con esas desatenciones de final del primer tiempo, ese silencio atroz que muchas veces es más condenatorio hasta de los insultos, porque a veces que no te digan nada es como que te están poniendo en un lugar donde sentís toda la presión encima tuya y ni siquiera podés descargarte, no podés cambiar parte de la historia, porque encima tenés que caminar hasta los vestuarios, tenés que replantear y tenés que fijarte no cometer de nuevo errores, no retrasarse, no darle ese pasito al rival que le pueda permitir empatar. Pero voy a empezar casi por el final. Yo también tenía mucho miedo en los minutos finales del partido. Y tomé mucha atención y anoté todo lo que pude. Los últimos 10 minutos, pongámosle 5, que fueron los de descuento, Talleres lo jugó de 3/4 de cancha para arriba en campo rival, que hizo dormir la pelota, que si había algún córner mandaba poca gente, pero trataba de dormir, trató de aprender de lo que ocurrió sobre el final del primer tiempo para llevarlo al segundo tiempo, y ahí te puedo asegurar que después de muchos partidos tenía la sensación de que los 3 puntos no se escapaban de Escalada. Talleres se fue allá arriba, mantuvo, está bien, el equipo visitante Chicago no es un equipo de hoy por hoy de mucho prestigio, con 2 centrales que permitieron a Talleres meter una estocada fabulosa y dar vuelta el resultado, mejor dicho, no dar vuelta, definir a su favor. Y entonces ahí creo que Talleres está empezando a tener algo de confianza. Claro, ya no nos queda mucho tiempo, no podemos experimentar. Talleres también en los últimos tiempos prácticamente ha presentado la misma formación, de alguna manera como se hacía en la primera vez, donde ya uno tenía un elenco inicial de memoria, y ahora recién sobre el final del torneo, salvando 1 o 2 dudas que a veces pueden aparecer, Talleres presenta un equipo más o menos de memoria. Y creo que se están empezando a encontrar, da la sensación como que Vivaldo les dijo a los jugadores: bueno, muchachos, ustedes son los que tienen que salir, tienen que poner el equipo al hombro, son los responsables, y en 11 titulares, 11, 12, tal vez 13 titulares son la base fundamental para este intento de dar vuelta la cosa. Para mí, lo más importante hoy por hoy no es mirar más allá del CADU. Yo sé que pasar al CADU no significa nada, pero es el primer objetivo, y hace tiempo que Talleres la rema detrás del CADU y está a 2, 3 puntos y no lo puede alcanzar. Hay que seguir trabajando, el primer objetivo es ese, y después miremos quién está más arriba, si lo podemos ver. Ayer me sorprendió Vivaldo repitiendo el mismo equipo después de lo que había sido la actuación frente a Estudiantes de Río Cuarto, y no fue mala la lectura táctica en referencia a Chicago, un equipo que tenía Finamore al menos visiblemente 4 o 5 bajas en realidad, en función de lo que podría ser un mejor equipo, ¿no? Los 3 suspendidos, el arquero titular lesionado, algo que viene arrastrando, uno de los centrales de Temperley para aquí también con lesión, situaciones que le han dificultado la campaña a un conjunto que está a partir de esta derrota un poco más lejos de la zona de torneo reducido. Sí, aparte de las cosas, Facundo Ferrero, que es uno de los mejores arqueros de la divisional, se destacó el campeonato pasado, que Chicago prácticamente peleó el ascenso. No te olvides de Emiliano Méndez, también un jugador de primera división. Claro. El volante central, por ejemplo. Es un Chicago
que está envuelto también en un clima complicadísimo a nivel institucional, porque va a tener elecciones a fin de año con 4 listas, se está viviendo un momento bastante complicado. Y es un plantel muy joven, conformado por jugadores muy jóvenes. Ayer uno repasaba, miraba, o la lista de convocados o la formación, es un rival, es un plantel muy joven, es decir, aunque no tiene grandes figuras, tampoco, que había tenido un envión desde la llegada de Gastón Lotito como técnico, estuvo 8 partidos sin perder, hasta que perdió el clásico con Almirante Brown la fecha pasada, y ahora otro cachetazo más que lo aleja un poco de la zona de reducido. De todos modos, un equipo que tiene dinámica para jugar, ayer la puso en práctica en un momento, y aún con estos atenuantes había que ganarle, y creo que hay que rescatar que Talleres fue a buscarlo el partido, como decíamos, encuentra en el gol de Masuero de una pelota detenida la posibilidad de finalmente sacarse esa mochila tan pesada que era de no haber podido torcer un resultado cuando el rival le convierte. En este caso le había empatado el partido parcialmente Chicago, había abierto la cuenta Talleres con un disparo del punto del penal, y en consideración a las situaciones que hay en el balance, si bien tuvo claras Chicago, y de hecho para nosotros terminó siendo la figura del partido Damián Tello por 2 intervenciones puntualmente, pero el equipo generó más situaciones de lo que venía mostrando en el promedio de todo el año, y aquí hay un aspecto de evolución de Talleres. Para poder ganar es indispensable generar situaciones, y ayer las tuvo, aun cuando no la convirtió, la del palo de Viganoni queda como testigo, como la más clara de lo que pudo haber sido el tercero, de un elenco que no se conformaba con el 2-1 y que arriesgó un poquito más, porque creo que hubo una bisagra de esa ventana de cambios donde Chicago hace algunas variantes y Talleres también. Tengo muy patente el registro de cuando ingresan Hernán Taborda y Martín Battaglini por 67 minutos, recorríamos el cronómetro de partido, y creo que ahí 2 o 3 minutos después se apagó. Chicago evidenciaba desde lo físico alguna secuela, los jugadores empezaban a caer en el piso, y hubo una remontada de Talleres para ir a buscarlo, porque incluso antes del gol de Masuero, la pelota que juega desde el tiro libre de Hernán Taborda, tiene Talleres la chance con Viganoni, no lo puede definir, en una exquisita asistencia de Nelson Acevedo, que está más asentado y como mediocampista central, levantado también en su función y jugando regularmente, cosa que las lesiones y problemas físicos durante el año se le habían presentado una y otra vez y no conseguía tener regularidad en el juego. Es un punto positivo. Sí, perdón, si me permiten para aclarar también lo que decía Nacho. Sí, Cardoso, sí. A partir del cambio de Taborda por Barrios y Battaglini por Rocha, a los 25 hay una oportunidad de Masuero que remata por arriba del travesaño. A los 26 Viganoni no encuentra espacio en una jugada que se termina ensuciando, pero también estaba dentro del área de Chicago. A los 27 hay un centro que Battaglini le pega con el techo de la cabeza, y entonces ahí es como que Talleres empieza a dar vuelta a partir de los ingresos de la gente del banco, empieza a tener un poco más de presión de 3/4 hacia arriba, y Viganoni, antes del gol de Masuero, también tiene un mano a mano con el arquero Díaz que lo pega en el pecho o lo atora muy bien al delantero y no le permite definir. Es decir, a partir de ese momento hubo una sucesión de oportunidades, prácticamente una cada minuto y medio, cada 2 minutos, que lo hicieron a Talleres entrar en confianza de 3/4 para adelante. Ahí volvemos, Finamor, a la historia de la calidad y la jerarquía. Si tenés un delantero de esos que no perdonan en la Primera Nacional, estabas antes ganando 2-1 y a otra cosa. Chicago, en una maniobra de cierre del primer tiempo, hilvanando 4 pases seguidos, es profundo, lastima y convierte cuando debe hacerlo. Una pelota que viene al área, la pone abajo contra el palo Ignacio Martínez. Hay una cuestión que tiene que ver con las cualidades, las condiciones técnicas muchas veces de los futbolistas que refieren a los rivales, que a Talleres le cuesta horrores poder subsanar o en todo caso igualar en esta comparación que hay que efectuar en relación a los que disputan la misma zona. Bueno, convengamos en algo, y no es por subirle el precio, pero Chicago tiene 2 delanteros formados en primera división. El chico que mete el gol, Ignacio Rodríguez, es el delantero de la reserva de Boca, fue goleador de la reserva de Boca hasta el año pasado. E Iván Maggi surgió en Racing, por ejemplo.
te marca una diferencia alguien que ha pasado por primera división. Asterisco, ¿no? A Iván Maggi el año pasado alguien lo puso sobre la mesa de jugadores... Que viene jugando en la Primera Nacional, ¿eh? Sí, pero alguien lo puso en la mesa de consideraciones para las incorporaciones de Talleres y fue descartado. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por eso digo el criterio de selección, que es fundamental. Porque no vamos a meter en otra historia, pero en el comienzo de la temporada hubo allegado gente cercana al fútbol de Talleres que no es dirigente, que proponía traer jugadores de Independiente, que estaba la posibilidad de evaluar, jugadores de Huracán. Me consta que Daniel Vega se quiso poner en contacto en un par de oportunidades con Mauro Marrone para ofrecer jugadores del equipo quemero, y Talleres no apuntó para ahí en la búsqueda. Había posibilidad de buscar por el lado de Boca, voy con la búsqueda, ¿no? Con esa palabra. Tampoco se hicieron las gestiones para avanzar en ese sentido con el club de la Ribera para tratar de traer a algún jugador que no fuese a tener posibilidades en primera división, y se apuntó para otro lado. Esto tiene que ver con el armado, con la composición, con el tejido, que es donde se empieza a un poco encauzar lo que después sucede a lo largo de las 34, 38, depende de cada torneo lo que dure un campeonato. El conocimiento, claro. El conocimiento a la hora de buscar, porque obvio, sí, vos tenés un plan A, un plan B, un plan C, pero tenés que estar acorde a las circunstancias. El conocimiento, el ojo clínico, ¿no? Y se paga muy caro, el entrenamiento invisible, un montón de cuestiones acá. Pero yendo a lo que es este momento, me pongo en la piel de Vivaldi y me pongo en la piel de los jugadores también. Arrancás la semana de otra manera. No es que tocas el cielo con las manos pero ganando, pero decís, che, me levanto de otra manera para ir a trabajar mañana, para proyectar o planificar un partido que va a ser complicadísimo contra un rival que tiene mucha jerarquía, no solo por el entrenador que tiene, hablando ya de Deportivo Morón, sino también que tiene muchas variantes, desde lo táctico y de la cantidad y calidad de jugadores que tiene un partido menos y que se quiere poner a tiro, obviamente, de poder arrebatarle ese primer puesto a Gimnasia de Mendoza, que es casualmente el rival con el que debe el partido. Pero de lo positivo de esto, ¿se acuerdan cuando Vivaldo desde el día que llegó había que cambiar lo mental? Bueno, de a poco se va viendo eso, al menos en los partidos como local, donde antes le costaban, le daban un mazazo y lo perdía, no lo podía ir a buscar. Ayer se dio cuenta de que tenía una final, que había dejado una muy mala imagen en Río Cuarto y que ya las fichas que te van quedando en el bolsillo son pocas y que no podés dejar nada librado al azar, y independientemente de cualquier resultado, empezar a encontrar esas sociedades, los nombres y apellidos que se van repitiendo de memoria, teniendo en cuenta también que es un plantel muy corto es un plantel muy corto. Mirá lo que son las necesidades y urgencias, que tenés que recurrir a un chico como Taborda, que no deja de ser un chico, y hoy ya está teniendo roce y fogueo en una categoría hipercompetitiva como una Primera Nacional, producto de ese armado de plantel que tenés inicial, porque no tenés más recursos tampoco. La vía de contacto, y nos metemos en la pausa. Taborda ya hizo más que alguno que costó departamento y sueldo para traerlo del interior del país. Por eso. Dele, a ver. 11 54 62 15 50. Nos metemos en el corte, largo primer bloque hemos hecho de Talleres, locura y pasión. Pausa y ya regresamos. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada 4267-0542. Viviendas Tecnoja, casa inteligente. Viviendas
Viviendas Tecno House hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecno House, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Southcross Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southcross Logistics, your business running. Cuando te veo. Centenario Restaurante, lunes a sábado desde las 20, roticería Minutas, pollo al espiedo, Garay 178 Escalada, reservas y delivery sin cargo, 4288-0729. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada, pedidos y delivery. 4770-3342, 1138-96-2463. Consultorio odontológico, doctora Karina Frosio. Blanqueamiento, ortodoncia invisible, prótesis, implantes, botox. Si sos de talleres, primer turno sin cargo. Luján 1242, Lanús Este, 1141 91 55 76. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855-8282. Estamos quemándonos. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azra 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Mezcla de música. Vivero Roots Verde. Diseño y ejecución del paisaje. Interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield. 4202-3739. Lo más dulce. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión, 20 y 41 minutos. Estamos solo por www.am1550.com.ar. La aplicación de la radio en TuneIn como estación 1550 con letras nos localiza. Y además también en frecuencia Albi Roja Play. La vía de contacto, Finamore. 11 54 62 15 50. A ver, temprano llegaba dice, buenas muchachos, ustedes que están más en el riñón del club, ¿me podrían responder qué pasa con Muñoz y por qué el Chinito Rodríguez y Bedoya siguen jugando con el bajo nivel que tuvieron toda la temporada? Gastón de Luis Guillón. Bueno, la primera le digo, Muñoz la semana pasada se ausentó de un entrenamiento, no estuvo, sin aviso, faltó a la práctica y creo que esto no lo tomó a bien el técnico Jorge Vivaldo, que pide el compromiso, ¿no? Del que hablábamos también cuando empezó a hacer ruido las ausencias o empezaron a generarse las ausencias en las prácticas de Brian Fernández, que fue el primer motivo por el cual lo dejaron de tener en consideración y terminó desafectado del plantel. Aquel que no entrena a full, que no se compromete con la causa en un momento donde no hay más margen para el error, donde la templanza y toda contemplación que se puede hacer van quedando de lado en la medida en la que los resultados asfixian, creo que un poco debe pasar por ahí, sin tener la información concreta, que por esta razón no lo haya
citado en los últimos 2 partidos, pero he averiguado y ha estado ausente en un entrenamiento y para nada cayó bien en un cuerpo técnico que suele ser bastante duro en los conceptos, por la información que tengo, por lo que escuchan aquellos que están cerca del vestuario, en los entretiempos, por ejemplo, como en el de ayer, donde se dilapidan puntos o se puede perder un pleito como ocurrió en Mendoza también, donde fue en las consideraciones bastante exigente y recriminar de alguna manera, ¿no?, al equipo por su falta, no sé si la palabra es temperamento, pero madurez probablemente, como para retener puntos, porque sabe Vivaldo que no hay más margen para el error y que el equipo, de aquello que se podía equivocar, ya agotó absolutamente todo cupo. Sí, y aparte otra cosa, es como en el fútbol moderno, si no corres, no metes, no vas para adelante, no jugás. Hay muchas consideraciones de todos los cuerpos técnicos, en realidad, que siempre, ¿qué ponen? El que ven mejor en la semana o demás, pero el comprometimiento en la causa, el estar comprometido, es una cuestión fundamental hoy por hoy. Y el flaco Vivaldo aporta desde su experiencia y demás, y aparte otra cosa, esto lo dijimos el primer día, él no es mago, él heredó esto, asumió la responsabilidad porque había que agarrar un fierro caliente como este, y está llevando a su manera, como puede, con lo que tiene, también, todo esto, y da lo mejor de sí. De hecho, Finamore, en privado el lunes la pregunta que más llegaba a mi celular, por lo menos, si Vivaldo se había ido del cargo, por lo que había sido la actuación, no de gente vinculada, por supuesto, al riñón del club, sino de los amigos, los simpatizantes, los socios de Talleres que estaban preocupados por lo que había sido la performance del equipo. Hasta donde tengo entendido, en esta ocasión y después de la caída ante Estudiantes de Río Cuarto, no pasó por la cabeza de Jorge Vivaldo la salida, sino que planificó desde el primer momento de la semana para arrancar con todo pensando en este partido que terminó ganando frente a Chicago. Un mensaje más, la vía de contacto, ayúdeme, dele. El 11 54 62 15 50. ¿Y cuánto sirve haber ganado para arrancar la semana distinto también? Desde luego. Hola muchachos, dice que pase lo que tenga que pasar. Dice, ayer costó pero ganamos, nosotros los hinchas no nos merecemos que el rojo esté ahí abajo, pero es lo que hay. Yo veo que mal o bien el equipo trata de jugar y ahora no hay que jugar lindo, hay que meter y poner huevo, dice, y tratar de ganar y sumar todo lo que se pueda. Si no salvamos bien y si no estaremos siempre apoyando. Vamos viejo y querido Talleres, Guille de Bedoya, que es algo también en línea con lo que hablábamos la semana pasada, Cardoso, de tener que perder la categoría, que sea dejándolo todo e intentándolo hasta el último momento, no tirar la toalla antes de tiempo. Y está claro que Talleres genera más en esta versión de Vivaldo que lo que había hecho en la temporada, en el resto del tramo con otros 2 entrenadores. Y lo que pasa es que tal vez por el lugar que está ocupando en la tabla Talleres, muchas veces los nervios no nos deja mirar las cosas, pero de a poquito, con cuentagotas, uno va viendo que hay una intención de mejorar las cosas a pesar de todos los problemas que se suscitan, que por ahí tenés partidos más que interesantes y tenés algunos partidos como el que ocurrió el fin de semana pasado, que te dejan en offside, pero en un offside muy evidente, pero de todas maneras hay un progreso que se está viendo, tal vez no alcance, pero el progreso sirve por lo menos para mentalizar y para afrontar los partidos que vienen, sea cual sea el resultado final, por lo menos ir por el triunfo en cada partido y en cada tiempo. Cuando hay un gol, le decía, de Arsenal de Sarandí, que está ganando 1-0 frente a Ferro, en el Julio Humberto Grondona, y hace un ruido bárbaro en la pelea por el descenso en la otra zona, ¿no? Donde hay pesos pesados también en esa pelea por permanecer, y tal vez después lo podemos tratar de entender, Finamore, algunos de los rumores que circularon por los medios de posible suspensión de descenso, tal vez tenga que ver con eso, con los involucrados que hay en la zona A, en la pelea por la permanencia. Un mensaje más, dice, buenas noches, dice, todo parece imposible hasta que alguien lo hace. Vamos por el deseo y merecemos seguir en la Primera Nacional B. Abrazo Tallarín, Eduardo Casinguino, que marcaba, sigue vigente la promesa, Casinguino, no la vamos a dejar por nada. Buenas noches, dice, muchachos, me gustó cómo jugó Talleres, dice, a seguir apoyando, vamos Tallarines, que es cierto, ¿no? Cuando yo marcaba lo del silencio en el entretiempo, creo que fue como ese pasaje, esa breve etapa que hay que transitar, que hay que dejar
en el camino para recuperarse y cobrar fuerza, y la gente alentó durante todo el partido con muchas canciones que son hit, que son de los clásicos, lo que le suele gustar a la mayoría del espectador albirrojo, que disfrutó como hacía tiempo. Creo que no se daba ese gusto. De hecho, lo decía el nene Martín, que estaba muy contento con el triunfo y preguntaba cuánto hace que no gana un partido así Talleres. Bueno, 2 de manera consecutiva lo marcábamos el año pasado con los triunfos a Quilmes y Chacarita Junior. Me quedan 3 mensajes, a ver si podemos meterlos antes del cierre de este bloque. Buenas noches, muchachos, dice, hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles y esperar el milagro, pero creo que estamos vivos. Abrazo grande. Me da la sensación que hay una cuota de esperanza también en estos mensajes que van llegando, que hay que dar la pelea y que Talleres está todavía en carrera. Uno largo que marca Martín Espósito, dice: hola muchachos, seguimos muy complicados, pero por lo menos pensar que los últimos 3 ganamos 2. Hacía mucho que no pasaba. Ojo con los juveniles. Ayer debutó un chico que según Vivaldo se quería ir del club. Iván Esculino, ese chico al que hace referencia es Facundo Rodríguez, ¿no? En adelante dice, Iván Esculino la está rompiendo en Germinal. Ya hizo 2 goles. Hablamos del marcador central que está a préstamo en el equipo de la Patagonia. Pude escuchar un partido completo y hablan maravillas. Miremos a los pibes que son el futuro. Creo que por necesidad Vivaldo lo empezó a hacer, pero tiene que ser política del club antes de traer los refuerzos que trajeron. Primero los pibes. Abrazo grande. Ayer de la conferencia de prensa, lo más evidente, se deduce que hay un trato, un vínculo fluido entre Roberto Besazo y Jorge Vivaldo. Roberto Besazo, el coordinador del fútbol juvenil, Jorge Vivaldo, el técnico de la primera división. Me consta que Vivaldo ha estado observando partidos de fútbol juvenil de Talleres y que tiene efectivamente ese trato, más allá de lo que manifestó en la conferencia de prensa, con el coordinador, porque se revisan también las actuaciones del equipo de tercera división, si hay material en cuarta y quinta. En este aspecto es positivo el trabajo que está haciendo Vivaldo, porque de todos modos, quien venga, quien siga adelante en el proceso de fútbol, con los cambios que creo que va a sufrir de todos modos en el final de la temporada, porque el Consejo de Fútbol va a tener que, evidentemente, tener una reestructuración, porque probablemente, y en función de la categoría en la que quede alojado Talleres, va a haber que tomar resoluciones a partir de ello, en el armado, en el desarme de este plantel, en la composición del nuevo. Hay que mirar ese plano del fútbol juvenil de Talleres para saber con qué elementos concretamente se va a contar, cuáles se le va a dar oportunidades el año que viene, en la categoría en la que le toque a Talleres, porque hay muchos jugadores a préstamo, ¿no? Que es para, en todo caso, ir repasando en otro programa, pero desde la llegada a la Primera Nacional, Talleres ha cedido muchos jugadores, incluso a lo que es el torneo de Primera C, que hay una diferencia abismal con la Primera B Nacional y con la Primera B. Pero hay que monitorearlo y saber que se va a resolver, no después cuando vuelvan los jugadores con el pase ya en poder del club, con la posibilidad de retornar a fichar, sino con esto que van haciendo, ¿no? Tener el backup de lo que es este recorrido, donde hay que evaluar los rendimientos para después tomar una decisión cabal. ¿Coincide conmigo, Finamore? Sí, y aparte otra de las cosas, vos ponete a pensar, se está haciendo un muy buen trabajo hace mucho tiempo, desde antes de pandemia, acá, ¿se acuerdan cuando había ganado un par de categorías? Habían, por ejemplo, se consagraron campeonas, jugás en el torneo de la Primera Nacional, que no es poca cosa, como invitado y demás, pero que hoy la integrás, y el tema de reserva. Hay otra cosa también, el tema de el quemar etapas rápido, porque por ahí terminás quemando a un jugador en esta cuestión de las presiones, pero vos tenés que entender para qué tenés ese material, qué querés contar a futuro, y piensa también, ahora, imagínate un jugador que es propiedad tuya, con Franco Sicarelli, jugando el mismo torneo, la Primera Nacional, aunque no te lo son en colegiales, que vos lo podés tomar como elemento, también. Entonces, bueno, hay que revisar varias cuestiones. El 10 lleva la estampa 10 en la camiseta de colegiales. Y te puedo asegurar que la está rompiendo toda, ¿eh? Te puedo asegurar que la está rompiendo toda, está teniendo un gran rendimiento. Cuestiones importantes para tener en consideración lo que viene. Un mensaje más antes de marcharnos a la pausa, dice: buenas noches, soy Juan, seamos realistas y no nos ilusionemos con esta victoria. Puede que ganemos algún que otro partido más, pero creo que estamos enfocándose, dice, en prepararse para encarar la mejor de la próxima temporada de la Primera B Metropolitana, la permanencia, un milagro, nos decía el oyente. Bueno, nos metemos en la pausa. Algo que queda de lo de ayer, Osvaldo Cardoso, la
presentación, el debut de Facundo Cachete Rodríguez en ya en tiempo de descuento, que ingresó para reemplazar a Camilo Viganoni. Exactamente, una esperanza que tiene Talleres, más allá de que en algún momento el juvenil estaba con ganas de dejar el club, ir a buscar otra oportunidad, pero bueno, las oportunidades llegan y ojalá que la pueda aprovechar bien. Me gustó muchísimo lo de Taborda también, sumando un poco lo que ustedes estaban hablando sobre algunos jugadores que están fuera de Talleres, pero que pueden regresar. Yo lo estuve viendo a Dylan Vergara el otro día jugando para Pilar. También está, como quien dice, le está teniendo muchos minutos en cancha y eso lo está aprovechando como para poder foguearse bien y si tiene la oportunidad de regresar al club, llegar con un año de experiencia más. Nos metemos en la pausa, quédese porque hay más Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide, viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT. Sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado. Fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler. Amoblamientos a medida, restauraciones lustres. Tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetona, Tres Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana. Seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda. Reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada, inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi. Depilación láser soprano Trio Ice. Depilación definitiva femenina y masculina. Práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield. Turnos 11 68 82 17 49. Ferretería Madero, Sanitario, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404.
Local, cafetería y restaurante, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfruta del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop. Todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. La Razábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Tinchos, churros Tinchos. Todo el sabor de la costa ahora en Domcelar. Te esperamos en nuestra sucursal de San Martín 443, a 50 metros de la estación. Pedidos al WhatsApp 11 23 35 8128. Churros Tinchos. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña, hielo. Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua. Atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión, 20 y 59, lo que tiene que ver con los números, Finamore. Hoy para repasar el empate de Almirante Brown y la derrota de Colón de Santa Fe, cuénteme. Bueno, a ver, mirando la tabla, la parte de abajo, miro de reojo también la otra zona y relacionada con la que está Talleres, que es la zona B. Si, por ejemplo, hoy terminaría el campeonato, Colón estaría a 3 puntos de descenso en la otra zona. Pero la historia, mirado por dónde pasa. Digo de la paridad que hay entre una zona y otra, de lo competitiva que es, porque hay grupos bien marcados, bien diferenciados. 14 para Talleres, último lugar. 16 para Defensores Unidos de Zárate, que en la próxima visita a Defensores de Belgrano. 25 para Almirante Brown. Talleres a 11 de Almirante Brown, rival al que tiene que enfrentar y al CADU también. Y hoy perdió Colón, prendido fuego Santa Fe, 27 puntos, a 13 Talleres de Colón de Santa Fe, por ejemplo, sabiendo que hay 24 en juego. La campaña de Colón es tan espantosa como la de Talleres. Perdió solo 3 partidos menos que el equipo de Escalada. 15 tiene Colón de Santa Fe perdido en el torneo. Claro, y si estaría en la otra zona, estaría a 3 puntos del descenso, con la victoria parcial de Arsenal, digo. Al que no hay que perderlo en el radar, ¿no? En esta búsqueda desesperada, un Talleres que está lejísimo, pero que tiene que jugar con la calculadora en la mano y mirar los números comprometidos. Y Marco, lo que tiene que ver con el calendario, usted lo habrá estado cotejando esto, porque Almirante Brown empieza a recorrer un camino que ha hecho Talleres en el comienzo de la segunda vuelta. Tiene que ir a Mendoza, tiene que jugar con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, tiene que enfrentar a Agropecuario en Carlos Casares. Revise los partidos que le quedan al equipo de Casanova. Chacarita, claro, por ejemplo. Un módulo que Talleres ya ha transitado. Y Colón de Santa Fe, si uno se para también en el fixture que le queda por delante, bueno, tiene una historia parecida, con el agravante que tiene que venir a Escalada, jugar con Talleres, en la 14ª fecha de las revanchas. Sí, es un Colón de Santa Fe que en la próxima, por ejemplo, tiene que ir a Elena Maciel a jugar con San Telmo. Después tiene que enfrentar a Chacarita. En un trayecto que ya ha hecho Talleres. Sí, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, antes de venir a Escalada. Claro. Digo, de los próximos 5 partidos que le van a quedar de 8. Que a priori esos rivales son un tanto más complicados que, por ejemplo, cuando uno mira la tabla de posiciones, los que le quedan a Talleres por delante por la posición en la tabla. Está claro que Talleres lo primero que tiene que hacer, sí o sí, condición sine qua non, es ganar. Y después esperar a ver qué pasa. Cobró mucha fuerza, y eso era lo que quería sintetizar en el cierre de este programa. En la semana, por distintos medios, no son de los más referentes a la hora o los que podemos tomar como medios tradicionales del ascenso, muchas cuentas de Instagram, de Facebook, Finamore, que andan dando vuelta por estos tiempos, la versión de la posibilidad que se anulen los descensos. Hoy
es simplemente eso, un rumor, y creo que ni siquiera bien plantado en lo que tiene que ver con la mesa de decisiones en la Asociación del Fútbol Argentino como para que esto prospere. Está claro, digo, que a Talleres, si le llegara a bajar un dictamen de esto, lo va a tener que agradecer por siempre, ¿no? Porque zafaría de cualquier modo, más allá de su pésima campaña deportiva. Pero hoy no es algo que esté al alcance o concluido como para especular con eso y relajarse en lo deportivo. Hay que dar la batalla dentro de la cancha. Sí, no, hoy es inviable. Me da la sensación que es inviable todo eso. Aparte, otra cosa, ¿qué le decís a los demás, a los que vienen de abajo, a los del Federal A, a los de la Primera de Metropolitana, que después de mucho tiempo estuvieron postergados y que este año tienen premio? Porque van a subir 2 de cada lado, sin ninguna promoción y ninguna cosa por ahí extraña. Entre medio de tantas versiones, creo que lo único real puede ser que a Claudio Fabián Tapia, el presidente de la AFA, no le cause agrado mayor que los que pierdan la categoría, los 4 sean de los directamente afiliados y que no lo hagan los de el área interior o los indirectamente afiliados, porque se pierde un poco en la balanza en lo que tiene que ver con la participación entre los equipos de la vieja B Metro y los del torneo Federal A, y allí quiere que haya un equilibrio en lo que tiene que ver con la fuerza, con el poder, con la política, con otras cuestiones que por ahí nos podemos meter en algún otro momento a debatir, y queda muy sobre lo subjetivo, sobre lo que uno puede analizar, y empíricamente es poco comprobable, pero sí hay una tendencia a tratar de mantener un equilibrio entre las fuerzas de los directa y los indirectamente afiliados en esta Primera Nacional. Cardoso, ¿qué le queda para marcar? Que hay que ganar el Cadu, no me queda otra, pero ganarle en la tabla, en la tabla. Todavía no vamos a enfrentarnos, pero yo quiero que Talleres lo alcance y lo pase en lo posible al Cadu. Después seguimos charlando con los que van a estar ahí cerquita también, porque Almirante Brown tiene un fixture muy, pero muy complicado, y Colón se cae a pedazos. Morón es el próximo rival de Talleres, el sábado 15:30, Finamore. Sí, complicado rival que va a tener Talleres, un equipo que debe un partido, y casualmente contra Gimnasia de Mendoza, de gran campaña, un rival muy duro y muy difícil. Estoy a punto ahí a ganarle a Morón primero, después que sea lo que Dios quiere y lo que tenga que ser. A dejarlo todo, de aquí al final del campeonato faltan 2 meses, lo que resta de agosto, septiembre y el comienzo de octubre, a entregarlo todo. No hay otra manera de afrontar esta situación y de buscar la salida si no es entregando absolutamente todo, y cada uno de aquellos que toman decisiones que resuelven en el ámbito del fútbol de Talleres, en lo institucional, dentro y fuera de la cancha, así lo deben efectuar para tratar de buscar la salvación y la permanencia de cara al año que viene en la Primera Nacional. Nos reencontramos, a abrazo de gol para todos, el próximo sábado. Estamos desde las 14:30 en el Pablo Comedia, aquí por am1550.com.ar y estación 1550 en su aplicación. Chau. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.